¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, 21:30 en punto en toda la República Argentina. Y arrancamos nuestro programa, un programa especial esta noche, para analizar, yo le diría, las tres vertientes que confluyen en el escenario político por un lado y también económico. Claro está que hay dos puntos fundamentales, mire, para el arranque. El primero tiene que ver con lo doméstico y donde a mí me parece que no hay ninguna duda que el impacto en términos de precios que se viene dando en la Argentina, por lo menos hasta ahora y en función de la información que tenemos y que podemos transmitirle y compartir con todos ustedes esta noche, bueno, sigue golpeando de una forma realmente contundente. Déjeme compartir en principio con usted lo que han sido las evoluciones de las canastas, las dos canastas que se conocieron esta semana. Por un lado, la canasta básica total, por otro, la canasta básica alimentaria. A ver, señor director, si las podemos empezar a repasar. En ese sentido, bueno, esta es la canasta básica total, sabe usted, son alimentos, son servicios para una familia tipo. Fíjese lo que ha sido el monto total, ¿no? 95.260 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza. Esto no incluye el alquiler, este es un dato importante. Sube 6,2% en abril, sube 51,3% en lo que va del año. Y el dato acá fundamental es que empieza a engrosarse esta canasta. Prontito vamos a superar los 100.000 pesos. Y claro, uno ya se pregunta, y cada vez es más ostensible, la diferencia entre ¿qué? Entre los ingresos promedio que recibe la población económicamente activa y aquello que está considerado como básico para no caer debajo de la línea de pobreza. ¿Qué pasa con los alimentos? Ya nos metemos de lleno en un territorio realmente muy crítico, ¿no? Porque los alimentos siguen trepando y el dato inexorable acá es que suben por encima del promedio del sistema de precios que rige en la República Argentina. A ver, señor director, compartimos esto, la suba de los alimentos en el mes de mayo. Ahí tienen un relevamiento de 21 productos de la canasta básica, 2,4% en la primera quincena, 25,3% en lo que va del año. Fíjese, y de alguna manera repasemos, 2,4% azúcar, 5,9% la leche, 3,4% harina, 3,7% la yerba, 3,4% los fideos. Estos son 2 semanas, son 2 semanas del mes de mayo. Si uno le suma una más, la última que acaba de correr, donde uno mira los registros, uno mira los datos, mire, hay dos cuestiones que son centrales. Primero, que el mes de mayo, en principio, y como vienen dándose los aumentos, va a arrojar un índice de precios al consumidor por encima de los 5 puntos nuevamente. Es decir, si bien se va a desacelerar, va a seguir siendo muy elevado. El segundo dato, y es, creo yo, lo más crítico, y por eso quería repasar brevemente esto, es que si uno toma aceites, carnes y derivados de la harina, es decir, farináceos en general, las pastas, las galletitas, etcétera, los fideos, todo lo que uno puede hacer con harina, bueno, panificados también. Ahí los precios en el mes de mayo hasta ahora, hasta la fecha, es decir, 3 semanas, bueno, rondan los 8 puntos, rondan el 8%, solamente en 3 semanas del mes de mayo. Esto va a tener un impacto enorme en términos de la canasta, pero obviamente el impacto más grande tiene que ver con los alimentos, con, yo diría, una de las partidas fundamentales a las cuales las familias en la Argentina destinan cada vez mayor proporción de lo que son sus ingresos. Ese es el principal problema. Ese es el principal problema. Cuando uno, por ejemplo, con una encuesta, esta que hace la encuestadora 3.0 con el grupo de opinión pública, y le pregunta a las familias en la Argentina, bueno, ¿cuáles son los comportamientos que ha desarrollado en función de lo que ha sido el incremento de los precios? No subieron los salarios de la misma manera que los precios. ¿Cuál es la actitud que han tomado? Fíjese conmigo a ver cuál ha sido el resultado. El resultado es elocuente, obviamente. A ver, señor director, alrededor del 95%, si no me equivoco. A ver, lo vamos a ver allí. Sí, ahí está. Bueno, 45,9% de los argentinos modificaron su alimentación. 91,3% de la clase media recortó sus gastos y 89,3% de los argentinos recortaron sus gastos en términos generales, ¿no? Cuando uno va al estrato medio, la clase media, bueno, más del 90%, 91% tuvo que recortar. Es decir, que acá las definiciones son, por un lado, uno dice la menor elasticidad está dada en términos de los alimentos. Lo último en lo que uno ahorra, en general, son los alimentos. Bueno, esto ya está pasando en la Argentina. Más del 45% de los consultados ya dijo, miren, empecé a cambiar de marca, estoy comprando menos alimentos, cambié las carnes por las harinas. Esto está pasando en nuestro país. Ahora,
lo saco de la cuestión doméstica. Yo le decía 2 puntos. Uno, la cuestión doméstica, y este es el apunte. El otro, bueno, tiene que ver con lo que viene del extranjero, con lo que viene del exterior, con la crisis alimentaria que se está de alguna manera, yo diría, extendiendo sobre todos nosotros. Aunque uno muchas veces no discuta sobre este tema está omnipresente, por ejemplo, en Europa, y también el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo comenta de una forma realmente frecuente. No hay más que repasar, y lo vamos a hacer a lo largo del programa, las distintas definiciones que está dando el presidente de la Nación en torno a lo que él ve, a lo que él diagnostica que se está de alguna manera extendiendo por el mundo, y de lo cual la guerra es solamente una parte. El impacto que tiene la guerra es solamente una parte de muchos otros elementos que son relevantes. Claro, uno podría decir que la crisis global, la crisis de los precios a nivel internacional, que tiene un impacto en términos domésticos, usted lo está viendo, sigue teniendo un impacto enorme en términos domésticos y va a seguir teniéndolo. Esa crisis, ¿cómo empezó? Empezó ya hace algunas semanas, empezó, yo le diría hasta hace algunos meses, con el COVID-19. Cuando irrumpe el COVID, lo primero que se obturan son las cadenas de oferta de los bienes y servicios a nivel mundial, porque China es impactado. Y entonces, como hay menos oferta, los precios empiezan a reacomodarse hacia arriba. Segundo efecto, además de ese, bueno, las rutas marítimas, los fletes en general, que se encarecieron muchísimo. Eso también fue directamente sobre los insumos, sobre todo los que maneja la economía, y también sobre el nivel de precios a nivel internacional de los alimentos. Segundo movimiento que fue de alguna manera sedimentándose. Tercer movimiento importante, la invasión de Rusia a Ucrania. Es decir, cuando Rusia invade a Ucrania, los precios de la energía y de los alimentos vuelven a trepar. Es decir, es una segunda y hasta una tercera ola de incrementos, al punto tal de que si uno hoy agarra el precio de la tonelada del trigo, del maíz, incluso de la soja, está entre 30 y 40% por encima de aquel momento. Está entre 30 y 40% en dólares por encima de aquel momento. Es decir, que hay una especie de movimiento que se va retroalimentando. Por último, y porque es importante, ¿qué está pasando en este momento en el mundo? Lo que está pasando es que muchos países que producen cereales, que producen oleaginosas, que producen aceites, que producen carne, lo que están haciendo es restringir sus exportaciones. ¿Por qué? Porque hay una crisis alimentaria. ¿Por qué? Porque una parte muy importante ya se ve afectada del comercio internacional. Rusia y Ucrania, por ejemplo, es una tercera parte del total de trigo que se exporta en el planeta. Y es una parte muy importante, yo le diría las 3/4 partes de lo que se exporta, por ejemplo, en aceite de girasol. Pero hay otros países, Indonesia, la India, han ido cerrando sus exportaciones, se reduce la oferta, el precio sube, y la crisis alimentaria empieza a ser una especie de profecía autocumplida. Y esto es lo que está pasando en este mismo momento. Por eso, para terminar, quiero mostrarle una secuencia que tuvo lugar la última semana. Cuando uno le pregunta al gobierno, cuando el gobierno tiene que manifestarse en torno a, bueno, cuáles son los elementos para desacoplar precios, porque lo que está pasando es que incluso hasta el presidente de la Nación dice, miren, ojo que lo que está pasando en el mundo también lo vamos a tener en la Argentina. El presidente diagnostica bien lo que está pasando, con todos los elementos que conforman ese cuadro. Pero claro, cuando uno va a golpear la puerta y le pregunta al señor presidente, bueno, ¿qué piensa hacer el gobierno con respecto a este tema? Uno se encuentra con algunas definiciones que terminan de alguna manera, yo le diría, blureándose, deshilachándose, donde no parece que haya una definición en concreto. Por ejemplo, se le preguntaba el martes pasado al ministro de Economía, Martín Guzmán, aquí en C5N, a propósito de este tema, y esto decía. En su momento, cada funcionario dijo lo que dijo. Hay una decisión política tomada, que es que los derechos de exportación no se van a modificar, excepto el que se suspendió, una reducción que se había suspendido para aceite de soja y harina de soja, con lo cual se constituyó un fideicomiso para el trigo, para generar justamente una brecha interna entre el precio del trigo una brecha entre el precio del trigo interno y el precio internacional, pero la decisión política está tomada y las decisiones del presidente de la Nación, con el apoyo de sus ministros, se respetan. Lo que decía Guzmán allí es, la decisión de subir o no retenciones es política. Y la decisión del presidente, en principio, en función de lo que decía el propio Guzmán, es, bueno, obviamente no llevar adelante esa acción. ¿Tiene que ver con las retenciones? Bueno, no, tiene que ver con una concepción de la política económica que está llevando adelante el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque es el propio ministro Guzmán el que dice, yo tengo una receta. En todo caso, discutiremos si esa receta después es consensuada o no con el Fondo Monetario Internacional, que entre paréntesis le digo, por supuesto.
porque el Fondo Monetario está revisando en este momento las cuentas en la Argentina tercera semana consecutiva. Es decir, que todo se dialoga con el Fondo Monetario. Pero claro, la definición es política, dice Guzmán. Entonces, ¿todo el mundo corre a quién? Bueno, a ver qué dice el presidente de la Nación. El presidente había viajado a Europa, usted lo recuerda. Había llevado un mensaje con 3 o 4 ideas muy importantes. La primera era, si seguimos así, los precios de la materia prima y de la energía van a ser una crisis global. ¿Por qué? Porque no afecta solo a Rusia y a Ucrania, afecta al resto. Aquellos que incluso no están ni siquiera en términos generales en la mesa grande de la discusión bélica que se está desarrollando en Europa. No son países que están con la OTAN, no son los países que apoyan a Rusia, son otros países. Son el sur global, si usted quiere. Son aquellos que forman parte de la CEPAL. El presidente, ¿qué les dice a los líderes europeos? Le dice, miren, la verdad, frenen acá, porque si no, la situación va a tener otras consecuencias. ¿Qué dice además el presidente? Dice, bueno, no sigan subiendo las tasas de interés en el mundo porque van a generar una recesión global. ¿Qué otra cosa dice el presidente? El presidente les dice, miren, la realidad es que siguen con sanciones a Rusia, si siguen con sanciones a Rusia, esto va a retroalimentar el efecto negativo que va a tener sobre los alimentos y sobre la energía. Y después, por supuesto, ofrece a la Argentina como proveedor de materias primas. Pero está claro que el presidente va a advertirles a los líderes europeos, atención, porque lo que se viene es una crisis realmente alimentaria enorme en el mundo y además un segundo dato que no lo escuché tanto mencionado y es importante. Cuando hay crisis alimentaria en los países, cuando la gente no puede comer, eso no llega nunca a una última instancia. Antes empieza a haber, obviamente, inestabilidad de carácter social y obviamente empieza a haber algún tipo de situación caótica en las calles y todos sabemos cómo termina eso. Entonces la advertencia está clarísima, el diagnóstico del presidente está claro. La pregunta es, ¿a quién se lo dirige? ¿A quién se lo dirige? ¿Hacia quién está? Y uno podría decir, bueno, dado el tenor de lo que está planteando el presidente, casi uno podría decir, tendría que ser un presidente el que recoja el guante y lo plantee en términos generales. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno? Bueno, cuando se le preguntó al presidente hace algunos días nada más, ¿qué pensaba del tema de las retenciones? Esto decía. Copla más fácilmente los precios internos del precio internacional son las retenciones. Ahora, las retenciones son un tema legislativo. Y necesito el Congreso que entienda el problema y acompañe, llegado el caso, una decisión de esa naturaleza. Yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso, lo voy a perder. Y entonces, ¿qué me van a decir? El gobierno falló y mandó... Y sí, y claro, si tengo a toda la oposición haciendo tractorazo. Bueno, yo creo que este fragmento es elocuente por parte del presidente de la Nación, porque desnuda una debilidad que trae el gobierno en función de las elecciones legislativas. Es decir, no tiene apoyo en el Congreso. Vamos a discutir en el programa por qué, quiénes son los referentes que no acompañarían esta medida, a pesar de que está claro que es hoy por hoy, en función del diagnóstico que traza el presidente, una de las pocas medidas que el gobierno podría llevar adelante y que tendría un impacto inmediato. Hay otras medidas de carácter antiinflacionario que la verdad es que por lo menos no están funcionando demasiado bien. Después que el presidente dijo esto dijo su ministro de Agricultura, Julián Domínguez. Antes de presentar el plan Ganar en Córdoba, hablé con Alferdez, hablé con Juan Mansur, hablé con Gaby Cerruti. Desde que asumí, la preocupación del presidente es el aumento de los alimentos para los y las argentinos. De ninguna manera se van a aumentar las retenciones ni enviar un proyecto de ley. Es decir, no solo no se van a aumentar las retenciones, sino que además el gobierno no lo va a buscar. No se va a enviar un proyecto de ley. Por último y para terminar, solamente una de tantas preguntas que obviamente quedan, es ¿en qué momento, en qué lugar, en qué circunstancia el gobierno argentino está dejando de lado esta herramienta que en términos generales le daría más recursos y por otro lado haría un desacople de los precios internacionales al precio doméstico? Es decir, que impactaría, yo diría, de una forma bastante benéfica en términos de la inflación, no solamente de los productos directos que estuvimos hablando, sino también de la cadena cárnica, por ejemplo, que lo tiene como insumo secundario. Entonces digo, ¿en qué momento el gobierno lo ha descartado? Lo ha descartado en la conversación con el Fondo Monetario Internacional, lo ha descartado en la mesa chica política que de alguna manera toma a las retenciones como aquello en lo cual no hay que tropezar por segunda vez, porque el gobierno
gobierno perdió una pulseada allá hace prácticamente 15 años y retenciones significa un descrédito en términos políticos? ¿O es una bandera de la oposición política y entonces no vale la pena ir a sacársela? ¿Para qué? Bueno, para que no haya un impacto tan grande en términos de la inflación. Mire, son muchísimas las preguntas que quiero dejarle planteadas, seguramente las vamos a estar respondiendo. Nos metemos de lleno entonces en el tema retenciones y este es el primer